Y bueno, de Brasil nos vamos al Uruguay. ¿Cómo está la situación en el país que, según dicen todos, lo hablamos más temprano también, se muestra como el modelo a seguir, al menos en la administración de la crisis sanitaria por lo que ha ocurrido o lo que está sucediendo con la pandemia? Fabián Tiscornia es colega, es periodista del diario El País, editor del área de economía. Fabián, soy Néstor Esclausero. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Gracias, Néstor, por la convocatoria. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, a ver, todo el mundo dice Uruguay es el país, es el modelo a seguir, les ha ido y les va bien. ¿Es así realmente? Y en todo caso, en lo económico, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué es lo que están proyectando? Sí, a ver, creo que con esta pandemia ha demostrado que no hay un modelo único, si se quiere, a seguir. Digo, hay distintos países que han tenido estrategias buenas y de buen manejo de la crisis sanitaria y también de la crisis económica, y no necesariamente han seguido la misma línea. Hay casos donde prácticamente no han hecho cuarentenas obligatorias ni han cerrado comercios. En el caso de Uruguay, si bien la cuarentena nunca hubo una cuarentena obligatoria, sí en una primera etapa hubo bastante cierre de comercios, de centros comerciales, una caída de actividad que se notó sobre todo en el segundo trimestre del año, con el Producto Interno Bruto que cayó 10,6% respecto al mismo trimestre del año pasado. Recién se acaba de conocer el dato de Argentina, que cayó prácticamente el doble, 19%. En ambos casos, en el de Argentina y en el caso uruguayo, también es una caída histórica de la actividad, que tiene que ver con lo que ha pasado a nivel global en esta pandemia. El segundo trimestre, salvo en China, que fue donde se originó todo, en el resto de los países ha sido el de mayor caída y donde más se sintió ese parate de actividad prácticamente simultánea. En el caso de Uruguay, empezó a reabrir, si se quiere, la economía a mediados de ese segundo trimestre. Recuerdo que el 16 de abril volvió la actividad en la construcción después de una licencia especial, y paulatinamente fue reabriendo de a poco, tratando de, bueno, obviamente mantener controlada la cantidad de contagios. No hay circulación comunitaria del virus. Actualmente hay unos 240 casos activos. Hay 46 muertos en total en lo que llevamos de esta pandemia. Y en el manejo económico, lo que decía, ¿no? Tratar de volver a retomar la actividad. Ya hay algunos indicadores que muestran cierta recuperación a partir de mayo, sobre todo junio. Y donde todavía está un poco más lento es en el lado del empleo. El desempleo hoy alcanza el 10,6% de la población económicamente activa. Ese es el dato al mes de julio, donde se mantuvo estable respecto a junio. Y de todas maneras, ese número todavía está un poco contenido porque hay mucha gente que no se ha volcado al mercado a buscar trabajo. Cuando esa gente se vuelca al mercado a buscar trabajo, la tasa de desempleo seguramente va a subir un poco más todavía. Y ahí es donde el gobierno ha tratado de apelar a diferentes estímulos a la inversión, con beneficios y exoneraciones de impuestos, para de esa manera tratar de generar puestos de trabajo. También ha prorrogado lo que se llama el seguro de desempleo flexible, que es una modalidad por la cual el trabajador desempeña su actividad a la mitad del horario, la otra mitad está en este seguro de desempleo y percibe prácticamente el 75% de su salario. Ese tipo de modalidad se ha extendido hasta fin de año, para de esa manera tratar de amortiguar lo que es la caída en el empleo. Fabián, muchos dicen en la Argentina que Uruguay es la tierra prometida, todos se quieren ir o muchos quieren imaginar su futuro ahí. Por supuesto que también se habla de un sector socioeconómico medio alto que tiene a veces propiedades en Punta del Este o en otros lugares, en la propia Montevideo. ¿Vos creés que hay lugar para toda esa realidad y expectativa que se dice? La cantidad de argentinos, también se habla de brasileños que tienen intención de radicarse en Uruguay. ¿Hay espacio en la coyuntura para cubrir esa demanda? Hay expectativa del gobierno, sobre todo, que se ha iniciado con ciertas medidas para atraer esos ciudadanos, no solo argentinos, sino extranjeros, flexibilizando lo que son las exigencias para obtener la residencia fiscal en Uruguay. De todas maneras,
todavía no se ve ese boom de argentinos viviendo o queriendo vivir en Uruguay, si bien, por lo menos lo que dicen en los colegios privados en Punta del Este sobre todo, es que notan ya más demanda para el próximo año e incluso también notan una mayor cantidad de consultas de parte de argentinos con intenciones de radicarse en Uruguay. De todas maneras, todavía no se ha concretado un flujo grande de argentinos y por ahora se puede absorber, claro, lo que decías es un buen punto. ¿Hasta dónde está la capacidad instalada? Claro. Punta Este obviamente tiene muchos servicios, también mucha construcción, donde hay un montón de casas para habitar, etcétera. Pero claro, la infraestructura en lo que es a nivel colegios, quizás ahí no está tan preparada. En Montevideo sí, porque ha habido una caída en lo que es la participación de la escolaridad en los colegios privados. Ha habido un aumento de ingresos a la escuela pública y una caída en los colegios privados, también vinculado a esta situación económica que comentábamos anteriormente. Fabián, dentro de eso hablamos de gente que tiene quizás un poder económico como para poder sobrevivir sin trabajar o hacerlo a la distancia o vivir de renta o de grandes emprendimientos. Hay también un sector medio que dice me voy a trabajar y voy a poner algo a Uruguay, voy a trabajar de algo a Uruguay sin algo predeterminado, más allá de que lo haga o no. ¿Qué crees vos que pasa o que puede ocurrir con eso? ¿O qué se te imagina decirle a esa gente como precaución o a tener en cuenta en caso de querer cruzar el charco? Sí, ahí está más difícil, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la economía uruguaya, si bien se ha desempeñado mejor que otros países de la región, caso Brasil, caso Chile, caso Argentina, de todas maneras también tiene una caída en la actividad y en algunos sectores la situación es muy complicada. Por ejemplo, el caso del turismo es el sector más claro, también en parte en la gastronomía. Muchos de esos sectores obviamente viven de los visitantes, sobre todo argentinos. Recordemos que en el caso de Uruguay, prácticamente las 2/3 partes del dinero que ingresa por turismo provienen de argentinos y hoy por hoy la situación es de incertidumbre respecto a lo que va a pasar en la próxima temporada. ¿Van a estar abiertas las fronteras? ¿De qué manera o no? Entonces ahí todavía hay sectores que están muy complicados. Quizás en otros sectores va a haber más demanda de personal. La construcción es un caso claro, primero porque fue uno de los primeros sectores en reiniciar la actividad y también porque hay obras importantes a la vista, tanto en lo que es infraestructura vial como en lo que es infraestructura edilicia y también lo que es la obra para la segunda planta de celulosa de la finlandesa UPM, que va a estar ubicada sobre el Río Negro. Ahí va a haber una mayor demanda de la construcción y otro sector que tiene siempre buena demanda, donde podemos pensar en alguien con estudios obviamente, pero quizás en una clase media argentina, que es el de tecnologías de la información, un sector que tiene pleno empleo y que siempre está buscando trabajadores. De hecho, hay varias empresas argentinas que se han instalado o instalado parte de su operativa en Uruguay para abastecer a la región y al mundo. Un caso es Mercado Libre, otro caso es Globant. Son empresas que siempre están demandando ese tipo de trabajadores muy calificados, ya sean programadores, ingenieros de sistema, etc. Fabián, gracias por tu tiempo. Seguiremos atentos a lo que ocurre en Uruguay también. Muy amable. Muchas gracias y a las órdenes por aquí. Un abrazo para todos.